Hemos denominado a este módulo Marco Normativo de la Gestión Pública Municipal. Por tanto, en esta primera clase vamos a revisar los principales conceptos asociados a la gestión y a la función pública, una clase introductoria. Tengo entendido que las personas que son estudiantes de este diplomado son personas con trayectoria en el servicio público, con conocimiento del servicio público, con experiencia. No quiero decir que sean viejos, pero sí son personas que han desarrollado una carrera o una función dentro del servicio público. Por tanto, con ese perfil hay muchos conceptos que ustedes ya conocen, pero son conceptos tan importantes, tan relevantes dentro del ejercicio del servicio público, que siempre es importante repasarlos y poder tenerlos en cuenta en el ejercicio de nuestras funciones. También es importante señalar que esta clase es una clase de gestión pública, no es una clase de leyes, ni de derecho administrativo, ni de derecho público. Por tanto, lo que vamos a estudiar es el marco normativo. Sin embargo, también tenemos que tener presente siempre este marco legal. Las leyes tienen que estar presentes porque el marco normativo se supedita, se subordina a este marco legal que rige todo lo que es la administración pública. Por tanto, vamos a comenzar en primer lugar haciendo una distinción entre lo que es el marco normativo y el marco legal. El marco normativo principalmente son las normas, los criterios, las metodologías que establecen la forma en la que debemos desarrollar las acciones para alcanzar algún objetivo propuesto, para realizar algún acto administrativo. Estas normas obedecen a este marco legal, que es este conjunto de leyes. Así como el marco normativo dice el cómo debe hacerse, es el marco legal el que indica lo que debe hacerse. Pero la diferencia grande es que el marco normativo son normas específicas, son reglas específicas para realizar y atender un proceso. En cambio, el marco legal es este conjunto de normas jurídicas de carácter general que establecen las leyes de la administración pública. Bueno, tal como revisamos recientemente, el marco normativo está íntimamente relacionado con el marco legal, se encuentra supeditado a él, por eso se hace sumamente relevante conocer las leyes que conforman este marco legal. Hay un sinfín de leyes, son múltiples, pero aquí hemos indicado en la presentación las más relevantes, las que siempre van a tener que ser referidas, consultadas al momento de trabajar en un servicio público, realizar algún acto administrativo, redactar una resolución, los vistos considerando un decreto. Por tanto, vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son estas leyes. Bueno, principalmente la Constitución Política de Chile, obviamente nuestra Carta Fundamental, ¿verdad? La Ley de Base de Administración del Estado, la Ley 18.575, que es la ley que determina la organización de la administración pública y su funcionamiento. La Ley de Base de Procedimientos Administrativos, que es la que regula los procedimientos entre los actos administrativos de la administración del Estado, entiéndase por acto administrativo las decisiones que se expresan en forma escrita en algún servicio público. La Ley de Probidad Administrativa, que es una ley relativamente nueva, si no me equivoco, data del año 1999, que es una ley que viene a poner en conocimiento y disposición de la ciudadanía los bienes e intereses de quienes ejercen cargos de alto nivel de la administración pública. Tenemos también el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales. Este estatuto es el que regula la relación entre el Estado y el personal de los servicios públicos, de todos los servicios públicos, centralizados o descentralizados, que fueron creados para desarrollar alguna función administrativa. Está también la Ley de Compras Públicas, es una ley que ya va a cumplir casi 2 décadas, que vino a revolucionar todo lo que tiene que ver con contrataciones, adquisiciones y compras de parte del Estado. Recordemos que antiguamente el sistema era bastante vulnerable y arcaico, se compraba principalmente a través de 3 cotizaciones y licitaciones en algunos casos según los montos, pero hoy día tenemos todo un sistema llamado mercado público que simplifica, por un lado, todo lo relacionado con las compras públicas, los procedimientos y actos administrativos, lo hace más transparente. Existen herramientas tales como el convenio marco, por ejemplo, que pone a disposición una plataforma toda la oferta de proveedores para comprar un servicio de parte de los servicios públicos, y
y por supuesto esto hace mucho más eficiente tanto los recursos humanos como financieros a disposición. Desde el punto de vista de los municipios tenemos principalmente la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que revisaremos también en este módulo, en las últimas secciones, y el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, que por supuesto es el que regula la relación entre el municipio y también el personal a su cargo. En adelante veremos los principios básicos y fundamentales de la función pública, y no está de más recordar que este diplomado tiene un objetivo de entregar elementos de la gestión pública. Por tanto, lo que estamos haciendo previo a adentrarnos en lo que efectivamente es la gestión pública, asociado a resultados de la administración, aunque eso sea más integral, más sistemático, los temas relacionados con la planificación, seguimiento y evaluación de la gestión pública. Estamos entonces antes viendo esto como una forma de tener una base conceptual para poder pasar a lo netamente que es la gestión. Por tanto, aquí digo esto porque lo que he expresado en esta lámina es un concepto muy genérico de lo que es la función pública, que no está asociado a un concepto jurídico de calidad contractual o de administración pública, sino que es un concepto muy amplio de lo que debemos entender por función pública, más allá de estos detalles más jurídicos administrativos que acabo de señalar. Me refiero, entonces, vamos a entender desde aquí en adelante este concepto como toda actividad temporal o permanente en nombre del Estado, que se realiza en nombre del Estado o a servicio del Estado. Vamos a revisar ahora lo que tiene que ver con los principios básicos y fundamentales de la función pública. El primer principio, que es el principio rector, el principio que es paraguas de todos los demás, es el principio de probidad, que se define como observar una conducta funcional intachable y un desempeño honesto y leal de la función a cargo. Está asociado a un concepto que se llama interés general, que lo revisaremos en profundidad más adelante, que no es otra cosa tan básica como que en lo público el interés común debe estar por sobre el interés particular. Tenemos después el principio de legalidad, que tiene que ver con que si un Estado observa, como en el caso de Chile, dicho principio, siempre el interés y las actuaciones de los poderes deben estar sometidas a la Constitución y a la ley. Luego está el principio de imparcialidad y objetividad, que tiene dos componentes. La imparcialidad tiene que ver con actuar con neutralidad dentro del ordenamiento jurídico, y la objetividad tiene que ver con considerar aquellos elementos que pueden afectar los derechos de algún ciudadano y que de tal modo las decisiones que se tomen estén desprovistas de cualquier favoritismo. También el principio de responsabilidad, que significa que toda acción administrativa debe estar sometida a derecho, que no hay ningún espacio de poder que tenga la posibilidad de estar exento de esta vinculación. Continuamos con lo que es el principio del mérito. Este principio tiene que ver con que el ingreso a la administración, la permanencia en ella y las eventuales promociones de algún servidor público deben depender siempre de sus capacidades y, por supuesto, del desempeño de su cargo o función. Para ello existen herramientas como la carrera funcionaria, las evaluaciones de desempeño que se realizan semestralmente a los funcionarios públicos. Luego tenemos el principio de eficiencia y eficacia, que tiene que ver con velar por una adecuada y idónea administración de los medios públicos, que sean eficientes por una parte, como todos sabemos, es decir, que se logren los resultados con la menor cantidad de recursos, y que sean eficaces por otro lado, que se logren las metas propuestas. Tenemos posteriormente el principio del respeto. Todo servidor público debe tener presente que es su deber promover una convivencia pacífica dentro de un servicio, cordial, y respetar la cultura de esa organización. Cuando yo vengo llegando a un servicio público, debo adecuarme a esa cultura organizacional y promover el respeto en base a ello. También tenemos el buen trato a los usuarios, que fundamentalmente se trata de
de que el fin último del servicio público es contribuir a que los ciudadanos, ¿cierto?, que son los usuarios, obtengan los beneficios para que cada servicio fue creado y brindar una atención adecuada cuando se entregan estas prestaciones, sobre todo cuando se hace de forma directa o en terreno, como se dice en la jerga pública. Y por último tenemos el principio de colaboración y coordinación, que siempre se habla mucho de que se nos olvida en el ejercicio de la función, nos encerramos en nuestras islas, en nuestro propio servicio y nos olvidamos que debemos relacionarnos con otros, que la autoridad que tiene que tomar una decisión que compete a los servicios debe ser comunicada, debe ser coordinada, porque muchas veces también son complementarias y muchas veces también se duplican esfuerzos porque no existe esta coordinación y esta colaboración. Por tanto, el cumplir con este principio también significa hacer una gestión mucho más eficiente y eficaz. Tal como señalamos anteriormente, nos vamos a detener en el principio de probidad administrativa por ser un principio fundamental de la función pública. Este se encuentra suscrito en el artículo 52 de la Ley General de Bases de Administración del Estado y se define como el observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función a cargo, con preeminencia, como se señala acá, del interés general por sobre particular. Este concepto de interés general es un concepto central para entender la probidad administrativa y que significa algo tan básico como imponer en el servicio público, el desempeño del servicio público, el bien común por sobre cualquier interés personal. También la ley explicita ciertas conductas que contravienen el principio de probidad. Aquí tenemos una imagen muy ilustrativa del personaje de la trucha, de la Contraloría, donde la trucha se encarga de contravenir todos los principios que se oponen a la probidad administrativa. La trucha sale a carretear en moto, en exceso de velocidad, por tanto un carabinero le pasa un parte, la detiene y ella le dice que no, que le muestra su credencial, mire, yo soy funcionaria pública, así que por favor no me pase el parte. Y el carabinero, por supuesto, no acepta esta situación y le dice que va a pasarle igual la infracción y la trucha lo soborna, le dice que tiene 10 luquitas y que el parte quede sin efecto. Así es que, por supuesto, que debería no aceptar esta situación y la trucha sigue su camino, comparte y todo. Le da frío en la moto, así que decide ir a buscar el auto fiscal para irse a carretear al casino. Y en este casino utiliza un dinero que tenía efectivo de un gasto por rendir. Se lo gasta todo, por supuesto. Se vuelve a su casa, pasa a chocar el auto fiscal en un poste. Se duerme, otro día se levanta con dificultad, pero la trucha va a trabajar, asiste a su oficina, pero está todo el día sin hacer ninguna de las tareas que tenía encomendadas por su superior jerárquico y por supuesto está muerta de sueño, al firmar el escritorio, whatsappeando y tratando de ver cómo arregla lo que había sucedido el día anterior, así que hubo cero trabajo ese día. Bueno, esta situación algo exagerada y simpática nos ayuda a entender cuáles son estos principios que contravienen, cuáles son, perdón, estas conductas que contravienen el principio de probidad administrativa. Tenemos en primer lugar el uso de información privilegiada, que tal como lo dice su nombre, tiene que ver con usar información que se posee por el hecho de ser funcionario público en beneficio propio. Está el mal uso de su posición de funcionario público, que tiene que ver con utilizar indebidamente esta posición para conseguir también beneficios directos o indirectos, o tal vez para terceros. Está el uso de indebido de dinero institucional, que significa emplear bajo cualquier forma dinero o bienes de la institución en provecho propio o también tercero. Está el mal uso del tiempo de trabajo, que significa también ejecutar actividades dentro de la jornada laboral que son personales, muchas veces utilizando recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos para los que está
contratados o fines ajenos a los fines institucionales. Está el uso de donativos o beneficios, que se ejemplifica muy bien cuando a través de un viaje aéreo, por ejemplo, que se hizo con un cometido de servicio, con fines institucionales, se obtuvieron estas millas Lampaz y luego estas millas fueron utilizadas en beneficio personal, un viaje de placer, un viaje de negocios personales o un viaje de vacaciones. Está el intervenir en asuntos de interés personal, que tiene que ver con participar en decisiones en que existan circunstancias que le resten imparcialidad. Para esto existe la posibilidad de abstenerse o inhabilitarse de participar en algún asunto que pueda estar bajo estas circunstancias. También está la conducta que tiene que ver con omitir o eludir la propuesta pública. Hay situaciones en que la ley dispone que esta tiene que ser la forma de la propuesta pública y se utiliza un mecanismo no establecido en la ley para omitirla o eludirla. También es contravenir el principio de eficiencia y eficacia, es cuando se entorpece el ejercicio de los derechos ciudadanos en la administración. Y finalmente tenemos el efectuar denuncias falsas de irregularidades. Esto se ve principalmente cuando se ejecuta alguna denuncia, se presenta la denuncia sin que se tengan pruebas, el típico agüen de pasillo, se afirma tener conocimiento y no se tiene ningún fundamento para constatar que esta situación que se denuncia es verídica y se hace generalmente por el típico agüen de pasillo y no termina otra cosa que perjudicar a otro funcionario sin tener las pruebas suficientes para poder realizar cualquier tipo de denuncia. El principio de probidad administrativa se puede proteger también a través de diferentes órganos, sistemas y procedimientos existentes que permiten esta protección. Bueno, respecto a los órganos de prevención, tenemos el órgano por excelencia, que es la Contraloría General de la República. También está el Consejo de Transparencia, el Servicio Electoral, está el Sistema de Auditoría Interna en los servicios públicos también, que actúan como órgano de prevención del principio de probidad. Están también algunos sistemas que regulan la función pública, conocidos por ustedes, que son, por ejemplo, el sistema de alta dirección pública para el reclutamiento de altos directivos públicos. Está el mismo estatuto administrativo que permite regular la función pública también. Está la ley del lobby, la ley de transparencia, tanto activa como pasiva, que permite un acceso a la información pública y actúa como sistema de regulación, al igual que el financiamiento de la política y la misma ley de probidad, la ley 20.880. También existen sistemas de control. Uno dentro de ellos, el más conocido, es el principio de abstención, donde las autoridades, a fin de evitar contravenir el principio de probidad, también los funcionarios de la administración pueden acogerse a abstenerse, inhabilitarse para ciertos procedimientos. Están también otros sistemas de control como la ley del lobby. Está la ley de compras públicas para la contratación de bienes y servicios, que viene a regular todo este sistema. Está también lo establecido en el artículo 72 de la ley de base de la administración del Estado, que obliga a la rendición de cuentas. Todos estos sistemas son de conocimiento público y existen para realizar una adecuada protección a este principio tan importante como lo es el principio de probidad administrativa. Las láminas que se presentan a continuación nos muestran los 12 deberes y obligaciones del funcionario público que están contempladas en la norma. No vamos a revisar las 12 situaciones en particular, pero sí les invito a poder repasarlas, revisarlas, recordarlas. Me imagino que ustedes las conocen. No obstante, el servicio público todos los días nos presenta diferentes desafíos, situaciones distintas a las que nos vemos enfrentados, en las cuales debemos tener en cuenta estos deberes y obligaciones.
Sin ir más lejos, hoy día en situación de pandemia nos vemos enfrentados a una situación que no esperábamos y que muchas veces estas normas previas contemplan estas situaciones o no contemplan estas situaciones que nosotros como funcionarios públicos, ustedes como funcionarios públicos tienen que tener en cuenta. Así que les invito a revisar, les invito a detenerse un momento en cada una de ellas, pero principalmente tienen que ver en lo fundamental con la realización del trabajo para el cual se fue contratado. Desempeñar las funciones de forma eficiente, de forma eficaz, cumplir la jornada de los cometidos de servicio que se nos designan, obedecer las órdenes del superior jerárquico. También rendir fianza cuando se tenga a cargo la administración y custodia de fondos o bienes contemplados en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, entre otros. Así que, como les decía, les invito a repasarlos, a revisarlos, porque de alguna forma esto va siendo secuencial de los temas que tenemos que ir revisando más adelante. Vamos a revisar ahora las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para el ingreso a la administración pública. Así como existen ciertos requisitos para el ingreso, también existen estas situaciones que impiden el ingreso. ¿Qué son las inhabilidades? Son condiciones o circunstancias descritas en normas jurídicas que estar presentes en alguna persona impide su ingreso a la administración del Estado. Y si esta persona se encuentra ejerciendo un cargo dentro de la administración del Estado, significa la pérdida del empleo respectivo. Hay varias inhabilidades, algunas tienen que ver, por ejemplo, con el consumo de psicotrópicos ilegales, otras tienen que ver con las previstas de la ley 8.575, como que tienen que ver con el parentesco y sanciones de tipo penal, y las otras tienen que ver con las inhabilidades referidas al acto administrativo, que son generalmente situaciones que tienen que ver con medidas disciplinarias. Por otra parte, tenemos las incompatibilidades. La incompatibilidad legal de una persona para ejercer una función pública significa, por ejemplo, que quien desempeña un cargo público regido por una norma jurídica no puede ejercer paralelamente otro cargo público que esté regido por el mismo cuerpo normativo, por ejemplo, por estatuto administrativo. Y a diferencia de la inhabilidad, la incompatibilidad no hace perder el empleo, no impide la continuidad del empleo, pero esta persona tiene que desligarse, tiene que liberarse de esa incompatibilidad para poder seguir ejerciendo ese cargo público. Por último, tenemos las llamadas prohibiciones. Las prohibiciones son muy simples, o sea, el incumplimiento de las prohibiciones que establece la ley tiene como consecuencia una responsabilidad administrativa. Por lo tanto, esto produce la imposibilidad de acceder a un cargo público en ciertos casos y usualmente, generalmente, están relacionadas con la contraveniencia del principio de probidad administrativa. Así como recientemente revisamos las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para el ingreso de alguna persona en la administración pública, ahora vamos a revisar las responsabilidades de las autoridades y funcionarios públicos una vez que ya ejercen un cargo o función. Existen 4 tipos de responsabilidades. Tenemos la responsabilidad política, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal y finalmente la responsabilidad civil. Vamos a revisar en detalle cada una de este tipo de responsabilidades. Tenemos en primer lugar la denominada responsabilidad política. ¿Qué es esta responsabilidad política? Es la que afecta específicamente a las autoridades y funcionarios previstos en el artículo 52 de la Constitución Política. ¿Quiénes son ellos? El presidente de la República, los ministros de Estado, los magistrados, los generales de las Fuerzas Armadas y los delegados presidenciales. Es la que conocemos comúnmente, ¿verdad?, como acusación constitucional. Por tanto, esta responsabilidad se hace efectivamente un juicio político. Este juicio político es presentado a través de una acusación, formula la Cámara de Diputados y el Senado actúa como juez, actúa como jurado. En segundo lugar, tenemos la denominada responsabilidad administrativa, que seguramente es la más común, la más frecuente dentro del servicio público. Es aquella en que incurre un funcionario público cuando incumple una obligación o infringe alguna de las prohibiciones contempladas
en la norma. Esta responsabilidad administrativa se origina en una falta administrativa, como dijimos anteriormente. La gravedad de la falta incide en el procedimiento aplicable y también la entidad de la sanción a aplicar. Se exceptúan, se excluyen de la responsabilidad administrativa los personales de las Fuerzas Armadas y el personal regido por el Código del Trabajo. Esta sanción se hace efectiva a través de un procedimiento administrativo de los conocidos sumarios administrativos o investigaciones sumarias. La responsabilidad administrativa también es independiente de otra responsabilidad. Esto significa que los hechos que dan lugar a una responsabilidad administrativa también pueden constituir responsabilidad civil o penal. O por el contrario, no originan ninguna responsabilidad y quedarse solo en la administrativa. Esto de que existan las responsabilidades administrativas tipificadas en la norma es una gran ayuda en cuanto a constituir un sistema de control de todos los actos administrativos en cada uno de los servicios públicos. Tenemos en tercer lugar la responsabilidad penal que afecta a los funcionarios públicos. Esto es cuando un funcionario que está ejerciendo su función pública comete algún delito. Las sanciones que derivan de esto se hacen efectivamente mediante los tribunales ordinarios de acuerdo a los procedimientos vigentes. Esto quiere decir que sin perjuicio de la responsabilidad civil o administrativa analizada, los funcionarios públicos pueden verse expuestos a denuncias, formalizaciones, condenas por la comisión de algún tipo de delito o crimen. Uno de los casos más comunes tiene que ver cuando un empleado público, en conocimiento de los hechos, designa un cargo público a una persona que se encuentra afecta a alguna de las inhabilidades legales que le impiden hacerlo. Esta situación es sancionada con la pena de inhabilitación especial temporal en cualquiera de sus grados y las multas van, según la jurisprudencia existente, entre las 5 y 10 UTM mensuales. Finalmente encontramos la responsabilidad civil que también afecta a los funcionarios públicos, que la responsabilidad civil, como sabemos, es la obligación de resarcir que surge como consecuencia de algún daño provocado o de algún perjuicio provocado. En este caso, los funcionarios que están en ejercicio de sus funciones públicas y que se traduce siempre en la obligación de indemnizar dichos daños, dichos perjuicios. A diferencia de las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios que producen sanciones disciplinarias, en el caso de la responsabilidad civil, siempre la única sanción existente va a ser la indemnización. O sea, esto quiere decir que entregar una cierta cantidad de dinero a la persona afectada, ya sea a un particular o al fisco, ya sea por indemnización, como dijimos anteriormente, de perjuicio o la restitución del bien dañado. Ya estamos llegando al final de la clase número 1 y para ello vamos a realizar un ejercicio que nos va a permitir poner en práctica los contenidos revisados anteriormente que tienen que ver con la función pública, con las inhabilidades de ingreso. Tenemos una primera pregunta que señala ¿qué conducta relativa al principio de probidad está contraviniendo un funcionario público que realiza trabajos particulares en su oficina, en computador comprado con recursos públicos y en horas de trabajo? Revisamos varias conductas que contravienen este principio tan importante que es el principio de probidad y queremos que ustedes descubran cuál de esas conductas son las que se están contraviniendo en este caso. Luego tenemos un funcionario que hace 3 años cesó en un cargo público debido a una calificación de desempeño deficiente. Este funcionario no fue sancionado por medidas disciplinarias en ningún caso. Queremos saber si puede esta persona ingresar a un cargo público bajo las condiciones ahí descritas. Por último, queremos saber también qué principio de la función pública, recuerden que los revisamos todos, está aplicando una autoridad de la salud que se reúne junto a sus equipos con su par de medio ambiente para implementar nuevas medidas para prevenir enfermedades respiratorias. En nuestro ejercicio práctico tenemos 2 consultas más. La primera de ellas tiene que ver con a qué responsabilidad está faltando un funcionario que realiza en horas de trabajo en la sala de reuniones del servicio una reunión para llamar a votar por su candidato a senador. Recuerden que revisamos las responsabilidades a quienes afectan y queremos que acá nos compartan sus comentarios respecto a cuál de estas responsabilidades corresponde la que se está infringiendo en este caso. Y finalmente les consultamos a qué responsabilidad está faltando un funcionario que, habiendo sido condenado por delito de conducción en estado de ebriedad, es sorprendido conduciendo en horas de trabajo. Y les dejo estas preguntas para que puedan ustedes revisar la materia, aplicar los contenidos
agradecerles su atención, decirles que me pueden hacer las consultas que estimen a través del foro y nos encontramos en la segunda clase de marco normativo de la gestión pública y municipal. Muchísimas gracias.